Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy hablaremos de los juicios de Salem. Seguramente todo el mundo ha oído hablar de los juicios de Salem, aunque sea por encima. Salem fue una pequeña comunidad puritana, aislada y religiosa, en la que el miedo formaba parte de la vida cotidiana. Miedo a Dios, miedo al castigo, miedo a equivocarse y, con el tiempo, miedo al vecino de al lado. Lo que hoy conocemos como los juicios de Salem fue una auténtica caza de brujas, un episodio real y documentado ocurrido a finales del siglo XVII, en el que una comunidad entera acabó atrapada por el miedo y la sospecha. A lo largo de estos hechos, más de 400 personas fueron acusadas. Más de 200 acabaron detenidas. Muchas pasaron meses en prisión. Algunas murieron allí sin llegar a ser juzgadas. 25 personas perdieron la vida como consecuencia directa de aquellos procesos. En este vídeo no voy a nombrar a todos los acusados, sería imposible, pero sí iré recordando en el momento en que ocurrió el nombre de cada una de las personas que fueron ejecutadas o murieron encarceladas, no como una lista, sino como parte del relato, porque fueron víctimas y sus nombres forman parte de esta historia. Lo que ocurrió en Salem fue un sinsentido absoluto, una espiral de miedo que se fue extendiendo dentro de una comunidad cerrada, donde cualquier comportamiento fuera de lo normal podía convertirse en una sospecha y cualquier sospecha en una acusación. Salem era una colonia al noreste de Nueva Inglaterra. En 1692 había dos zonas diferenciadas. Por un lado estaba Salem Town, la zona portuaria y comercial más ciudad, fundada en 1626. Allí fue donde se encarceló, se juzgó y se ejecutó. Y por otro lado, Salem Village, un pequeño asentamiento interior más agrícola creado posteriormente a unos kilómetros de Salem Town y dependiente de él. Y allí fue donde empezó todo. Salem Village se separó oficialmente de Salem unos 60 años después de los juicios y cambió de nombre. Hoy es la ciudad de Danvers. Para hacer la historia más sencilla, a partir de ahora hablaremos simplemente de Salem, sin diferenciar entre el costero y el interior. Y en este contexto empieza todo. En el invierno de 1692, en el pequeño asentamiento de Salem, en la casa del reverendo Samuel Paris, su hija Betty, de 9 años, y su sobrina Abigail Williams, de 11, empezaron a encontrarse mal. No fue algo repentino de un solo día. Al principio parecían dolores extraños, malestar, cambio de comportamiento, pero con el paso de los días los síntomas se hicieron más graves. Las niñas gritaban sin motivo aparente, se caían al suelo, se retorcían, decían sentir pinchazos y mordiscos. En algunos momentos parecían perder el control de su cuerpo. Aseguraban ver cosas que los demás no veían y sentir presencias que las atacaban. Lógicamente, llamaron al médico y el doctor William Griggs, al no encontrar ninguna causa física, diagnosticó brujería. El primer nombre que señalaron fue el de Tituba, una mujer indígena esclava que vivía en la casa del reverendo junto a su marido, también esclavo, John Indian. Tituba era una presencia cotidiana en el hogar. Estaba allí todos los días, cuidaba de las tareas domésticas y convivía con las niñas. Las acusaciones no se basaron en pruebas ni en hechos concretos. Surgieron en un ambiente de miedo, presión y necesidad de encontrar una causa a lo que estaba ocurriendo. En una comunidad como Salem, donde todo tenía una explicación moral o religiosa, lo inexplicable no podía quedarse sin respuesta. Poco después, las niñas señalaron a otras dos mujeres, Sarah Good y Sarah Osborne,
no formaban parte de su círculo. Sus nombres aparecieron porque eran figuras incómodas dentro del pueblo. Sarah Wood era pobre y vivía de la caridad. Sarah Osborne llevaba un tiempo enferma y había dejado de acudir a la iglesia. En Salem, este tipo de comportamiento no pasaban desapercibido. Las acusaciones se hicieron públicas. El rumor se extendió rápidamente y en pleno invierno, cuando el pueblo estaba aislado y la tensión era constante, la sospecha empezó a crecer. Tituba, Sarah Wood y Sarah Osborne fueron arrestadas. John Idian, el marido de Tituba, cayó tiempo después, cuando el proceso ya estaba en marcha, y como ella, señaló y acusó a otros. Gracias a eso, los dos salieron con vida. Con ese primer paso, Salem deja de enfrentarse a un problema doméstico y entra en algo mucho más grande. Porque una vez que se acepta una acusación sin pruebas, cualquier nombre puede aparecer después. Y ese solo fue el comienzo. Tras los arrestos comenzaron los interrogatorios. Las tres mujeres fueron llevadas ante las autoridades del pueblo y sometidas a largas preguntas delante de vecinos, clérigos y magistrados. Sarah Wood y Sarah Osborne negaron las acusaciones desde el principio. Insistieron en que no habían hecho daño a nadie y que no sabían de qué se las acusaba. Sus negativas no sirvieron para frenar las sospechas. Tituba, en cambio, acabó confesando. Durante el interrogatorio, habló de presencias, de figuras que se le aparecían y de fuerzas que actuaban en el pueblo. Dijo que había visto animales extraños y que había sido presionada por algo que no sabía explicar. Pero lo más importante no fue la confesión en sí, sino lo que vino después. Tituba dijo que no estaba sola. Afirmó que había otras personas implicadas. Nombró a más vecinos y habló de un grupo que actuaba en Salem. Con esta declaración, la situación cambió por completo. Ya no se trataba de tres mujeres acusadas, sino de una amenaza más amplia, invisible y difícil de controlar. A partir de ese momento, las acusaciones comenzaron a multiplicarse. Otras niñas y jóvenes del pueblo empezaron a presentar síntomas parecidos a los de Abigail y Betty: convulsiones, gritos, desmayos, visiones. Entre ellas destacó Anne Patnan, que se convirtió en una de las principales acusadoras. Sus declaraciones fueron constantes y detalladas. Habló de presencias, de ataques y de objetos que, según ella, se usaban para hacerle daño. Sus palabras reforzaron muchas de las acusaciones posteriores. Lo que había empezado con un par de niñas en una casa se extendió al resto del pueblo. Cada interrogatorio abría la puerta a una nueva acusación. Cada acusación generaba más miedo. Con el final del invierno, la situación en Salem empeoró rápidamente. Las acusaciones ya no se detenían. Personas de distintos pueblos cercanos a Salem fueron detenidas y llevadas a prisión. Las cárceles empezaron a llenarse. Las acusaciones dejaron de centrarse únicamente en personas pobres o marginadas. Empezaron a señalar a vecinos respetados, a miembros de la iglesia, a personas conocidas por todos. Eso cambió por completo la percepción del problema. Pensemos en Dorcas Good, una niña de unos 4 años, hija de Sarah Good. Fue acusada de brujería y enviada a prisión junto a su madre. Su encarcelamiento dejó claro que nadie estaba a salvo. El fanatismo religioso era real, pero no explicaba todo. En algunos casos, las personas acusadas arrastraban conflictos previos con vecinos, disputas por tierras, deudas o enemistades antiguas. La acusación se convirtió también en una forma de resolver cuentas pendientes. El caso de John Proctor es un buen ejemplo. Tenía tierras, tenía voz dentro del pueblo y no ocultó su rechazo a los juicios e insistía desde el principio que las niñas mentían. Su posterior detención al defender a su esposa Elizabeth de las acusaciones de brujería no solo lo silenció, sino que benefició directamente a otros.
Algo parecido ocurrió con otras personas señaladas en esos meses. No siempre se trataba solo de miedo o superstición. A veces la acusación encajaba demasiado bien con intereses muy concretos. Nada de esto detuvo el proceso. Al contrario, cuantas más razones había para acusar, más difícil era distinguir el miedo real del oportunismo. Y Salem siguió avanzando por un camino del que ya no sabía salir. Cientos de personas fueron detenidas y encarceladas sin juicio. Muchas personas se enfermaron en prisión. Algunas murieron allí antes de que su caso llegara ni siquiera a resolverse. Una de ellas no solo murió en prisión, nació en prisión. Sarah Wood estaba embarazada al ser detenida y dio a luz a una bebé, Mercy, que moriría unos días después. Ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo, las autoridades decidieron formalizar los procesos. Así que, como en aquel momento, la brujería no era solo una herejía, sino un delito, se crearon tribunales especiales para juzgarlos. Los testimonios de las niñas seguían teniendo un peso enorme. Declaraban en los juicios y en muchas ocasiones, incluso allí mismo, al mirar a los acusados, los señalaban asegurando que de forma invisible, en ese mismo momento, les estaban causando daño. Cada juicio se convertía en un espectáculo público y abría la puerta a nuevas acusaciones, tan insólitas como que los acusados podían arruinar cosechas, tomar forma de animales o causar epidemias. El miedo se había instalado en cada casa, en cada conversación, en cada mirada. Con la llegada de junio de 1692, la situación dio un giro definitivo. Se dictó la primera sentencia de muerte. La primera ejecutada fue Bridget Bishop. Bridget era una mujer conocida en el pueblo. No encajaba en el ideal puritano. Vestía de forma llamativa para la época, tenía un carácter fuerte y ya había sido acusada de brujería años antes. Fue juzgada y declarada culpable. El 10 de junio de 1692, Bridget Bishop fue ahorcada. Aquella ejecución marcó un antes y un después. Para muchos, significó que las acusaciones ya no eran solo palabras. El castigo era real y, lejos de frenar el proceso, lo reforzó. Si el tribunal había ejecutado a una persona por brujería, todo era real. Esa fue la lógica que se impuso. Las denuncias continuaron. Más personas fueron llevadas ante los jueces. En las semanas siguientes, Salem se acostumbró a algo que hasta entonces parecía impensable, que un vecino pudiera ser condenado a muerte basándose en acusaciones y testimonios sin pruebas. Por ejemplo, aceptaban la evidencia espectral. Las afligidas aseguraban ser atormentadas por los acusados de forma invisible para todos menos para ellas. Hablaban de golpes, de mordiscos, pero no había ni una sola prueba de esa mordida o golpe en su cuerpo. En julio de 1692 se produjeron las siguientes ejecuciones. Ese 19, 5 personas fueron ahorcadas. Una de ellas fue Rebecca Nurse. Su caso causó un profundo impacto. Rebecca era una mujer mayor, respetada, conocida por su religiosidad y su vida tranquila. Muchas personas del pueblo no podían creer que alguien como ella fuera culpable, y aún así fue condenada y ejecutada. Ese mismo día también fueron ejecutadas Sarah Wood, Elizabeth Howe, Susanna Martin y Sarah Wiles. Todas habían negado las acusaciones. Todas se declararon inocentes. Ninguna confesó. Eso no la salvó. Después de esas ejecuciones, el miedo se extendió todavía más. Si personas conocidas y respetadas podían morir en la horca, cualquiera podía ser el siguiente. Cada juicio parecía confirmar el anterior y cada ejecución servía para justificar la siguiente. Para entonces Salem vivía ya inmersa en una rutina de detenciones, juicios y condenas. La violencia se había normalizado y lo peor aún estaba por llegar.
En agosto de 1692, los juicios entran en su fase más violenta. Para entonces las acusaciones ya no sorprendían a nadie, formaban parte del día a día. Las cárceles seguían llenas y los juicios se sucedían uno tras otro, con el mismo patrón: acusaciones, testimonios de las niñas y sentencias cada vez más rápidas. El 19 de agosto, otras 5 personas fueron ejecutadas: John Proctor, George Jacobs, John Willard, Martha Carey y George Burroughs. La ejecución de este último estuvo a punto de anularse. Había sido ministro en Salem años antes de los juicios, no era un desconocido. Había ocupado un puesto importante dentro de la comunidad, pero su relación con el pueblo terminó mal. Además, nunca apoyó el proceso. Él no es acusado solo de brujería, sino de ser el líder de las brujas. Cuando iban a ponerle la soga, recitó el Padre Nuestro con claridad y sin error, algo que se creía imposible para una persona culpable de brujería. Esto provocó una reacción inmediata entre la gente que estaba allí. Muchos se quedaron conmocionados. Algunos empezaron a decir abiertamente que aquello debía ser un error. Hubo murmullos, dudas e incluso protestas. Para muchos aquello era una clara señal de que no podía ser culpable. En ese momento la ejecución estuvo a punto de detenerse. Pero allí estaba un ministro influyente de Boston, Cotton Mather, con quien había tenido disputas doctrinales, e intervino. Dijo que el diablo también podía permitir que alguien recitara oraciones y que eso no demostraba inocencia ninguna. Insistió en que el tribunal no debía dejarse engañar y que la ejecución debía continuar. Tras sus palabras, la ejecución siguió adelante y George Burroughs fue ahorcado. Llegó septiembre y con él uno de los peores episodios. En los juicios de Salem, si una persona se declaraba culpable o inocente, el tribunal podía confiscar sus bienes, porque al aceptar el juicio, el proceso legal seguía su curso. Eso significaba que si acababan condenándote, y casi siempre lo hacían, tus tierras y propiedades pasaban a manos del Estado o quedaban disponibles para otros. En cambio, si una persona se negaba a declarar, el juicio no podía celebrarse legalmente. Y si no había juicio, no podía haber condena formal y, por tanto, no se podían confiscar los bienes. Y eso fue lo que hizo Giles Corey. Sabía que pasara lo que pasara, iba a morir, pero también sabía que si no se declaraba culpable ni inocente, sus tierras pasarían a su familia, no al tribunal. Por eso se negó a hablar. Como castigo, fue sometido a una tortura conocida como la presión. Fue colocado en el suelo y encima de él le pusieron una tabla. Y poco a poco le fueron poniendo piedras, cada vez más pesadas, para obligarlo a hablar. Giles Corey murió tras varios días de tormento, pero nunca confesó. Fue una decisión consciente para proteger a los suyos. El 22 de septiembre se produjeron las últimas ejecuciones. Ese día fueron colgadas Martha Corey, Mary Eads, Alice Parker, Mary Parker, Ampudator, Margaret Scott, Wilmot Reed y Samuel Warway. A partir de ahí, algo empezó a cambiar. En octubre, intervino el gobernador William Phips. Había sido él mismo quien había aprobado la creación del tribunal. Pero, para entonces ya era evidente que las llamadas pruebas espectrales se estaban utilizando sin control y que se estaba condenando a personas inocentes. El escándalo ya no era solo local, se hablaba de ello en toda Nueva Inglaterra, y la noticia había llegado incluso a Inglaterra. Ante esta situación, Phips suspendió el Tribunal Especial, anuló el uso de pruebas espectrales y detuvo las ejecuciones. También ordenó parar nuevas detenciones y liberó a parte de los encarcelados, entre ellos 8 niños. En enero, permitió la creación de un nuevo tribunal, esta vez con el objetivo de cerrar los casos pendientes.
Así pues, los juicios continuaron, pero ya sin pruebas espectrales. Muchas personas fueron declaradas culpables, otras inocentes, pero ya no hubo más condena a muerte. Finalmente, William Phipps concedió el perdón a todos los que no habían sido aún ejecutados. Para entonces, habían pasado 18 meses desde el inicio de la caza de brujas. En enero de 1697, el Tribunal General de Massachusetts declaró un día de ayuno y reflexión por la tragedia de los juicios. Aún así, el daño no desapareció. La comunidad quedó marcada. 19 ahorcados, 5 fallecidos en prisión. Sarah Osborne, Lydia Dustin, Ann Foster y Roger Totaker, sin olvidarnos de la recién nacida Mercy Good. Y a esta muerte se le suma Giles Corey, que había muerto bajo la tortura durante los juicios. 25 personas. Con el paso de los años, la colonia intentó afrontar lo ocurrido. Salem nunca volvió a ser el mismo lugar. Tituba, la primera acusada, pasó unos meses en prisión. No fue ejecutada. Sobrevivió porque confesó y porque alguien pagó su fianza. Después de salir, desaparece de los registros. No se sabe con certeza qué fue de ella. En Salem, hoy en día, mucha gente la considera la única bruja real. Usaba hierbas, remedios naturales y juegos de adivinación. La familia Paris tampoco salió indemne. Samuel Paris, el reverendo, nunca fue juzgado por lo que ocurrió, pero su figura quedó dañada. El pueblo acabó dividido, los conflictos continuaron durante años y finalmente él fue apartado de su cargo de clérigo. Abigail Williams, una de las niñas que inició las acusaciones, tampoco dio explicaciones. No pidió perdón, no dejó testimonio, simplemente se marchó, desaparece de la historia y no vuelve a saberse más de ella. Anne Putnam, una de las acusadoras más activas, hizo algo que otros no hicieron. Años después, pidió perdón públicamente. Reconoció su responsabilidad y dijo que había sido engañada por el diablo para acusar a personas inocentes. Vivió marcada por lo ocurrido. Fue una de las pocas personas que asumió el peso de lo que había ocurrido. Algunos de los jueces implicados también reconocieron públicamente su error. Se celebraron actos de arrepentimiento. Las condenas fueron anuladas de forma oficial. Las familias de las víctimas recibieron indemnizaciones económicas, aunque nada podía devolverles lo que habían perdido. Elizabeth Johnson Jr. fue la última persona relacionada con los juicios de Salem en ser exonerada oficialmente. En el año 2022, más de 3 siglos después. Con esa resolución se cerró oficialmente el proceso de rehabilitación legal de las víctimas de los juicios de Salem. Con el paso del tiempo se han intentado buscar explicaciones a lo que ocurrió en Salem. Una de las teorías más citadas es la del ergotismo. Es una intoxicación provocada por el consumo de pan de centeno contaminado por el hongo cornezuelo. Esta intoxicación podía causar convulsiones, delirios y alucinaciones, síntomas muy parecidos a los que presentaron Betty Paris y Abigail Williams. Es posible que ellas estuvieran realmente enfermas, sin comprender qué les estaba ocurriendo. A esto se suma que las niñas habían participado en juegos adivinatorios que Tituba les había enseñado, como intentar averiguar el nombre o la inicial de su futuro marido usando una clara de huevo en agua. Juegos que hoy son inofensivos, pero que en una comunidad puritana profundamente religiosa eran peligrosos, incluso cercanos a la invocación del diablo. Se dice además que durante uno de estos juegos, las niñas creyeron ver una forma oscura o una imagen que las asustó profundamente. También es probable que Betty y Abigail tuvieran acceso a través del reverendo Paris al libro de Cotton Mather, Providencias memorables sobre la brujería y las posesiones, donde se describía el caso de los hermanos Godwin en Boston, con síntomas muy similares a los suyos. Quizá
oyeron algún fragmento del libro o incluso ellas mismas lo ojearon, y esto pudo influir en la manera en que interpretaron lo que les estaba pasando. Pero esto no explica todo. ¿Qué ocurrió con las otras niñas? ¿Y con el resto de acusadores? En este punto, muchos historiadores hablan de miedo, sugestión, presión social y contagio psicológico. Una vez que las acusaciones comenzaron, el clima del pueblo hizo el resto. A todo ello también sumamos tensiones previas, disputas por tierras, rivalidades entre familias, como los Putman y los Porter, y conflictos personales que ya existían antes de 1692. Probablemente no hubo una sola causa. Lo ocurrido en Salem fue el resultado de varios factores que se cruzaron al mismo tiempo. Ninguna explicación puede afirmarse con certeza y ninguna excluye por completo a las demás. ¿Y cómo es Salem en la actualidad? Como he dicho al principio, Salem Village se separó de Salem Town, la actual Salem, unos 60 años después de los juicios, y pasó a llamarse Danvers. Durante siglos, ambos lugares callaron. Se intentó olvidar lo ocurrido. Era una vergüenza incómoda y dolorosa. Hasta que llegamos a finales del siglo XIX. Tras la Guerra Civil estadounidense, el tema empezó a reaparecer. Historiadores y estudiosos volvieron la mirada a lo que había sucedido en Salem, recopilan documentos y se publican estudios serios. Así Danvers comienza a recuperar lo ocurrido desde un enfoque histórico y respetuoso. La antigua zona de Salem Village se conserva hoy como el Salem Village Historic District, un área rural que marca el lugar donde se desarrollaron los primeros acontecimientos. A lo largo de Danvers existen marcadores que indican casas y espacios relacionados con los acusados y con los juicios. Están integrados en recorridos de memoria local y estudios históricos. Por ejemplo, la Salem Village Meeting House es el edificio donde tuvieron lugar los interrogatorios y las primeras acusaciones. El lugar más significativo es la casa original de Rebecca Nurse, una de las mujeres ejecutadas, que se conserva y puede visitarse. En Danvers no hay brujas, no hay explotación turística. Los juicios se recuerdan como lo que fueron, una tragedia. Salem, en cambio, siguió otro camino. Tras el estreno de la obra de Arthur Miller en 1953, El Crisol, basada en los juicios de Salem, estos entran de lleno en la cultura popular y la ciudad decide, pues, sacar partido. Surgen museos, recorridos turísticos. Halloween y las brujas se convierten en su motor económico. Imaginemos, para quienes vivieron aquello, si pudieran ver el Salem actual, lo entenderían como una burla. En 1992, en el 300 aniversario de los juicios, se crea el Salem Witch Trials Memorial, con el nombre de los 19 ejecutados, pero ignoran a las 5 personas fallecidas en prisión y a Giles Corey, muerto bajo tortura. A este último se le añade en el memorial posteriormente, reconociéndolo como un ejecutado por tortura, pero para el resto, silencio. Es una omisión imperdonable. Uno de los grandes símbolos turísticos de Salem es la Witch House. Aunque la casa data de 1642, no perteneció a ningún acusado. De hecho, quien vivió allí fue el juez Jonathan Corwin, que encarceló y mandó a la horca a personas inocentes. Es el único edificio que se conserva hoy en Salem con una relación directa a los juicios. La casa de un juez, no de una bruja. Fijaos cómo Salem utiliza la palabra bruja en todo. La ciudad vende brujas, no historia. Danvers recuerda una tragedia. Salem ofrece espectáculo. No hubo brujas, hubo personas inocentes, hubo muerte, hubo miedo, hubo silencio. Los juicios de Salem no son una historia de brujas, son una historia de injusticia.
Salem vive hoy de una historia que nunca debió ocurrir. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un like y suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias a todos.